pues esta tarde hablaremos de la representación. ¿Qué es la representación legal? ¿Cuántos tipos de representación existen? Etcétera. Vamos a platicarlo con nuestro invitado, colaborador del programa, el abogado Alfonso de León Mijes, quien ya ha estado anteriormente con nosotros, ha resuelto algunas de tus dudas, pero sobre todo nos ha orientado. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a Platicando en Familia. Muchas gracias, Alicia. Muy encantado de estar nuevamente aquí contigo y compartiendo estos micrófonos con todos tus radioescuchas. Muchas gracias, al contrario, y comentábamos antes de entrar al programa que este tema va a causar interés tanto en las personas que vivimos en la ciudad de Guadalajara o en la República Mexicana, como en nuestros hermanos paisanos mexicanos que viven en los Estados Unidos. Es correcto, así es. A quienes les estaremos dedicando una parte del programa acerca de lo que es la representación legal. Así es. Para correcto. todos nuestros amigos que nos están escuchando en el 95.1 de FM en Austin, Texas, los invitamos a que tomen nota y escuchen bien lo que el abogado nos va a decir a este respecto. Les voy a proporcionar a todos nuestros números telefónicos 512-215-4909 para Austin, Texas. Saludo a todos nuestros amigos y amigas de la ciudad de Guadalajara y zona metropolitana, quienes nos siguen y nos sintonizan por el 1040 de AM, Radio Mujer, 3122-1190, 3647-1883. Y si tú nos estás siguiendo a través de internet, www.radiomujer.com.mx, también para ti tenemos una línea nacional sin costo, 01800-727-5420, y nos retroalimentemos todos con este tema tan importante, martes de asesoría legal. Saludo a todo mi equipo, encabezado por Rosy Muñoz en la producción, Arturo Cervantes en el control operativo, Donna Gicastro lista para escucharte y redactar tu mensaje, Chuy Preciado en la asistencia de producción e imágenes. Vamos a dar inicio a este tema, abogado. El tiempo parece que se nos fuera como agua entre las manos. Así es. Es importante que ahora vayamos a sacar provecho, que seamos explícitos, y a mí me gustaría que antes de entrar a la definición de qué es la representación legal, nos mencionara si hay algún antecedente, si hay algún aspecto relevante que mencionar antes de entrar a materia. Sí, con todo gusto, Alicia. Mira, la representación es una figura jurídica que va muy de la mano de otras dos figuras, como lo es la capacidad, lo que es el consentimiento y lo que es la voluntad. Sabemos evidentemente que nuestro Código Civil regula a las obligaciones, y la fuente de las obligaciones tiene su base fundamental en la ley, en la costumbre y básicamente en los contratos. Resulta ser la figura más influyente en la generación de obligaciones. Entonces a mí me gustaría dar un repaso general, muy breve por supuesto, y hacer notar de que la persona física es todo ser humano. Sí. ¿Sí? La personalidad jurídica es uno de los atributos de la persona física. Esta se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. De manera que el ser humano es concebido bajo la protección de la ley desde el momento en que éste nace a la vida jurídica. La ley le corresponde regular la capacidad y la incapacidad de las personas, tanto de goce como de ejercicio. Menciono esto porque evidentemente la generación de contratos es un aspecto muy importante en las obligaciones y en las relaciones interpersonales. Y evidentemente la representación es una figura jurídica que necesita ser analizada en forma clara y precisa. Este tema considero yo que va a ser de bastante interés para nuestros paisanos que se encuentran en el extranjero, porque es de todos sabidos que se van por alguna situación de mejoría económica, de mejoría personal, y pues quieren celebrar actos jurídicos. Sin embargo, por razón de la distancia, resultaría muy costoso que se estuviesen trasladando de un lugar a otro, o que vengan
a su lugar de origen a celebrar un contrato de arrendamiento y regresarse en forma inmediata del lugar en donde vienen. Entonces, precisamente esa figura jurídica de la representación es la actuación jurídica en nombre de otro y actúa celebrando contratos y que tienen una consecuencia jurídica. Ahorita en el siguiente corte vamos a analizar los aspectos fundamentales, cómo se divide, quiénes pueden ejercerlo y la forma y la mecánica para poder llevar a cabo. Entonces, ahora que ya nos mencionó cuáles son estos aspectos antes de entrar a materia, ¿qué es a grosso modo, como ya nos dice, esta representación? Sí. Pero también me mencionaba algo que es interesante, la representación no es una sola. Hay diferentes tipos de representación legal. Si quiere empezamos viendo eso para aclarar si estamos dentro, si tenemos como esas características. Muy bien. ¿No? Muchas gracias, abogado. El Código Civil contempla 4 formas de representación. La representación legal es la que queda instituida directamente por la ley. Y aquí me gustaría poner un ejemplo de los menores de edad. Los menores de edad, por disposición legal, sus representantes legales son sus padres. Sí. De manera que un menor de edad puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Un menor de edad puede adquirir un bien inmueble. Un menor de edad, si no puede él por su propia ir a firmar, porque pues, es menor, la ley lo prohíbe, lo puede hacer por conducto de sus padres, que son los representantes legales y que el Código Civil así lo contempla. Otra forma de representación es la voluntaria, aquella que se da por el acuerdo previo entre las personas y que en una forma libre y deliberada decidimos quién es la persona que nos puede a nosotros representar cuando no estamos en el acto de la celebración de un contrato. Bien. Y aquí aplica lo que mencionaba en un principio, que ante la dificultad de estarse trasladando las personas a hacer viajes costosos, por alguna causa que no sí, por alguna razón, por razón del tiempo, por razón del transporte, se ha visto situaciones en donde una persona tiene que celebrar un contrato en la Ciudad de México, pero ese mismo día, a unas horas de distancia, tiene que estar en Tamaulipas celebrando otro contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento. Entonces, tan sencillo es que esa persona otorgue una representación, un poder, un mandato a una persona para que lo represente y el acto celebrado fuese y como que si lo celebró la persona que otorgó el poder. ¿Sí? Entonces esa figura de la representación convencional es básicamente un acto unilateral de voluntad. Puede ser revocado en el momento que la persona lo decide, pero sí tiene que precisarse en una forma clara para qué es el otorgamiento de ese mandato. Sí. Las características, los términos, las condiciones, si va a ser un mandato para simplemente administrar un bien inmueble o bien para enajenarlo, que también eso lo veremos más adelante. Así es. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando del tema de la representación. Quédate con nosotros. Martes, que estamos hablando de asesoría legal, apoyo legal con nuestro invitado, el abogado Alfonso de León Mijes, platicando en familia acerca de la representación. ¿Tú sabes lo que es la representación legal? ¿Cuándo es importante que alguien tenga un poder que tú le otorgues? Bueno, para ello el abogado nos está dando esta asesoría. Sin embargo, nos comentaba, abogado, que si hubiera alguien que tiene alguna duda o está pasando en este momento por una situación,
que no puede resolver y no tiene que ver con el tema, se puede comunicar Claro con nosotros sí. y usted, Con todo gusto. como siempre tan gentil, Gracias. lo va a apoyar. Con todo gusto. Muchas gracias, abogado. Así es. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema interesante que a mí me tiene sorprendida porque un solo tema, cómo tiene variedad, cómo se va desmenuzando. Así es. Y cómo no nada más es la palabra representación, sino los antecedentes, los aspectos relevantes, ya vimos que es la representación. Estamos en este momento viendo los tipos de representación. Nos comentaba Así usted es. que la primera es la representación legal, para los menores en este caso, sus papás pueden fungir como tales. Así es. Y la disposición voluntaria. De ley. Por disposición legal, Sí. los padres son los representantes de los menores de edad. Entonces, aquí ese tipo de representación, la legal, es la que impone la ley, la que impone el propio código y especifica cuándo se da Muy bien. esa representación. El otro tipo de representación, que sería la convencional, esa resulta ser más amigable, más sencilla de explicar, puesto que mediante un acto unilateral de voluntad, uno decide qué persona es a quien nosotros le queremos otorgar un poder o un mandato, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues para que él firme como que si fuéramos nosotros, que por razones de salud, por razones de tiempo, muchas veces se nos juntan, se nos empalman 3 compromisos, y uno puede ser en la Ciudad de México, otro puede ser en los Estados Unidos, otro puede ser en el interior del estado. Pero resulta que pues se programan el mismo día, a lo mejor con una diferencia de horas, pero por razón de traslados, pues no se alcanza a estar en los 3 lugares al mismo tiempo. Sí. Entonces, tenemos que pensar en alguna persona que nos pueda hacer el favor de representarnos en esos actos que revisten importancia para nosotros y que por ningún motivo podemos dejar de celebrarlos. Yo estoy pensando posiblemente en un contrato de compraventa, en un contrato de arrendamiento, en una compraventa de material que puede ser que se pueda echar a perder, una fruta, no sé, un cargamento de víveres que es perecedero y que no podemos dejarlo. Oye, firmamos la compraventa en 2 días más, ¿no? En 2 días ya se pasó el tiempo. Sí. Entonces, salvando esas situaciones y ante la necesidad del tiempo, o por qué no decirlo, o por qué no pensarlo también en un estado de enfermedad, que no podemos trasladarnos tan fácilmente de un lugar a otro, bueno, pues sí pensar en esa posibilidad de que alguien nos pueda representar para la celebración de tal o cual acto jurídico. ¿Sí? Yo mencionaba también en un principio que esta figura jurídica de la representación va muy de la mano también con la capacidad que tiene la persona para celebrar actos jurídicos. ¿Sí? Hay capacidad de goce, hay capacidad de ejercicio, hay también otra figura que se llama la legitimación y que es el reconocimiento que la ley le da para actuar en un acto determinado. Entonces, partiendo de esos aspectos que son importantes porque nuestra legislación así lo dispone, tenemos que pensar que la representación nos da esa amplitud, ese margen de acción para la celebración de actos jurídicos y que evidentemente tienen una trascendencia jurídica, porque ese es el objeto de esta figura, de que por ningún motivo se deje de actuar y que en el caso de los menores, que ellos pueden adquirir inmuebles, pueden celebrar operaciones. Ya vimos en el caso de la legal, bueno, pues el propio código determina que los menores son representados por sus padres. ¿Sí? Esto, retomando nuevamente el aspecto de la representación legal, no únicamente nos vamos a referir a los menores, también hay otro grupo de personas que son los incapacitados, los cuales también son sujetos de derechos
y a su vez obligaciones. Hay también por ahí una terminología que le llaman el estado de interdicción, que es cuando esta situación se declara por parte de un órgano jurisdiccional a una persona que ya no puede ser responsable de los actos jurídicos que él celebre. Estamos hablando de una persona que se encuentra ya en edad avanzada o que ha ido perdiendo con el paso del tiempo esa facilidad de hacer sumas, de hacer cuestiones aritméticas, o que ya no es tan hábil a lo mejor para poder manejar en una forma eficiente y segura una serie de negocios que le implican el sostenimiento de su familia. En este caso, si la persona inclusive ya perdió la capacidad o está en un estado senil muy, muy avanzado, ya no puede darse cuenta de sus bienes o de sus propiedades, ¿quién faculta a este? Sí, en esos casos, la propia familia, la esposa, los hijos, los parientes más cercanos, son los que se deben de asesorar precisamente con un abogado para que él les sugiera iniciar el trámite de la declaración de estado de interdicción. Esta declaración tiene que ser mediante una sentencia dictada por una autoridad judicial competente que así lo determine. Evidentemente al juez se le van a hacer llegar dictámenes de médicos peritos, de personas que declaren y que manifiesten en una forma clara y precisa, pues que la persona ha ido en una forma paulatina perdiendo esas facultades para la administración de sus bienes. Y en caso de seguir administrándolos, pues seguramente se iría a la quiebra en un detrimento patrimonial severo y con unas consecuencias nefastas. Entonces, aquí no basta con que la familia crea que ya no puede administrar, o que el hijo mayor diga, no, yo te voy a reemplazar porque tú ya no puedes, ¿no? ¿Quién lo dice? Tiene que decirlo una autoridad jurisdiccional y que declare el estado de interdicción de esta persona para que inmediatamente el juez le determine qué persona lo va a representar. En este caso se nombra un tutor, se nombra un curador para que estén vigilando todos esos negocios, esos inmuebles, esa administración que requiere propiamente sus negocios y que pues no se vayan a la quiebra, sí, ¿verdad? Claro. Entonces sí es bien importante que la gente sepa que hablando de representación y en el aspecto de la representación legal, que sirve para facilitar a los menores y a los incapacitados el acceso a contratar. Esta persona puede seguir contratando, puede seguir al frente de sus negocios, pero ya no él en forma directa, sino su representante legal. ¿Quién lo va a determinar? La autoridad. Un juez es el que va a decir, yo te nombro como tutor a tal persona, que ella es una persona que ya ha sido aprobada por el Consejo de Familia, por su amplia currícula que tiene para el desempeño de tutelas, y pues es la persona más indicada para la preservación de su patrimonio y que evidentemente no se vea un menoscabo en esa administración, en esos dineros, porque muchas veces hablamos, bueno, se va a nombrar a una persona, pero ¿para qué? Si nomás tiene una casa, sí, pero tiene negocios, administran empleados, tienen obligaciones con bancos, tiene pagos por hacer, entonces es algo más complejo. Vamos, abogado, lo invito a un pequeño corte comercial y vamos a hacerle la invitación también a nuestros amigos que viven en los Estados Unidos para que, regresando al corte, vamos a hablar también de ustedes que están viviendo fuera de México, qué pasa con el caso de la representación. No tardamos. Platicando en familia este martes. A mí las leyes me gustan, aprendo cada día más. Espero que tú también estés aprendiendo desde el lugar en donde nos estás escuchando, porque esto de la representación es valioso, es importante saberlo y es un recurso que la ley contempla
para diferentes aspectos, no nada más en ciertas circunstancias, como nos lo está aclarando el abogado Alfonso de León Mijes, con quien estamos platicando en familia esta tarde. Y bueno, antes de irnos al corte, ya platicábamos acerca de quiénes son esas personas, cómo quien ya está pasando por una etapa senil o a lo mejor ya no tiene esas facultades para o habilidades para administrar exactamente sus para administrar bienes. sus bienes. Y bueno, estábamos también invitando a todos nuestros queridísimos radioescuchas que viven al otro lado de la frontera de México, que se tuvieron que ir por alguna circunstancia, no pueden venir a realizar algún trámite como de compraventa o arrendar, Arrendamiento. y de repente piensan, ¿qué hago? Esto también ellos tienen este derecho. Claro, precisamente ese ejemplo y ese caso se da mucho en el aspecto de la representación convencional. Habíamos mencionado que ese tipo de representación es mediante una declaración unilateral de la voluntad. Sí. Por lo tanto, es una liberalidad que tiene el ser humano de otorgar un poder a la persona que nosotros consideramos que nos puede representar en una forma más adecuada. Ahora, sí valdría la pena señalar que hay diferentes tipos de poderes. Hay un poder que sirve para actos de administración y de dominio, hay un poder general judicial para pleitos y cobranzas, hay poderes especiales, pero limitados en cuanto a su objeto. Sí. ¿Por qué menciono esto, Alicia? Porque mira, hay personas que muchas veces mencionan o se asesoran con el amigo y les dicen, manda un poder a México, pero ¿qué tipo de poder es el indicado? Bueno, si van a administrar bienes inmuebles, pues el poder, el membrete lo dice, un poder para actos de administración. Exclusivamente. Nada más para eso. Pero si esta persona desea vender un terrenito que tiene aquí en la ciudad y con ese dinero pues que se lo manden a Estados Unidos, bueno, pues entonces tiene que mandar un poder con facultades de dominio pleno que le faculte a esa persona apoderada la enajenación del inmueble. Ahora, vamos a invertir el caso. Vamos a pensar que nuestros paisanos que se encuentran fuera del país requieren hacer un acto jurídico en nuestra ciudad. Quieren celebrar un contrato, quieren comprar un inmueble, quieren aperturar una cuenta bancaria, etcétera. Mil cosas quieren hacer. Bueno, pues lo más recomendable es que vayan ante el Cónsul General de México. Eso le iba a preguntar. Ahí, ¿cuál es el conducto? Esa es la mecánica. Muy bien. En los Estados Unidos hay notarios públicos, pero los notarios sajones, los notarios en los Estados Unidos tienen una fe limitada. Únicamente certifican la autenticidad de la firma del sujeto que la estampa. No se meten en más, no se meten a dar credibilidad al acto jurídico en sí. Sí. En cambio, nuestro sistema jurídico mexicano, la ley del notariado, dispone una gama más amplia en las facultades que tiene el fedatario público. Y en el caso de los paisanos que se encuentran fuera del territorio nacional, pueden ocurrir ante el cónsul general que realiza labores propias de notario, por esa investidura que la ley le otorga y las facultades que él tiene como cónsul, puede otorgar ante él ese poder, ese mandato que requiere para que se lo mande a una persona que esté aquí en la ciudad y lo pueda representar legalmente. Entonces, pues no es una cosa difícil, es únicamente buscar dónde queda el cónsul mexicano, en el condado en donde se encuentra él, por supuesto, y hacer su cita, porque este mecanismo ya me ha sucedido con algunos clientes que se encuentran en el extranjero, que necesitan defender jurídicamente un patrimonio que ellos compraron, pero que ya les invadieron o que ya se les metió ahí un grupo de paracaidistas, y ellos dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a demandar si yo
estoy viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica, no puedo trasladarme a interponer una demanda judicial. Bueno, pues hay dos caminos. La representación convencional, sí, en donde ellos pueden elegir a la persona que más confianza le tengan, un hermano, la madre, un abogado, cualquier persona para que los represente. Ellos lo deciden. Ellos lo deciden, sí, ellos lo determinan, precisando en una forma clara qué tipo de poder es el que van a otorgarle a la persona. Ahora, es importante precisar que estos poderes tienen una vigencia. De acuerdo con la ley, el poder dura 5 años. Entonces, también existe esa facilidad de que si por la encomienda dada al apoderado transfiere, se hace más largo el requerimiento de ese poder, se puede también convalidar la actuación del apoderado por más tiempo, pero eso se tendría que acreditar dentro del juicio. O si el trámite que están realizando es de menor tiempo, ¿también? También, bueno, si es por menor tiempo, el apoderado tiene que notificarle y decirle, oye, ya se concluyó el juicio, ya nos entregaron la posesión del terreno, ya se dictó una sentencia en 1 año, en 2 años, ya está tu terreno libre. Bueno, pues ¿qué hace la persona? Ir a revocar el poder, porque como lo dije anteriormente, como es una liberalidad, es una declaración unilateral de la voluntad, con esa misma facilidad puede ir a revocarlo. La salvedad es que lo haga sabedor únicamente al apoderado y notificarlo y decirle, oye, hago de tu conocimiento que el poder que te otorgué hace 2 años ya lo revoqué. ¿Por qué? Porque ya concluyó la encomienda que te hice y afortunadamente nos fue muy bien. Entonces, te aviso que ya queda sin efecto. ¿Esto para qué? Para que los actos de representación se detengan. Terminan ahí. Esos actos de representación son único y exclusivamente para lo que se le menciona. Para lo que dice el mandato, para lo que dice el poder, sí, nada más. Nada más. Si dice ahí, te faculto para que vendas, vende. Va a ser para venta. Si te faculto para administrar, sí, pues va a rentar, va a administrar y le va a enviar los dineros y le va a hacer una serie de actos administrativos, más no enajenar, no llevar a cabo la venta del dominio porque no está autorizado para eso. Está autorizado para administrar, más no para vender. Ahora, el ejemplo que menciono. Hay una posesión de unas personas que llegaron, se posesionaron del inmueble, les invadieron el dominio. Bueno, pues un poder para pleitos y cobranzas, en donde faculta al apoderado para que lo represente ante una autoridad jurisdiccional competente. Sí. Porque volvemos a lo mismo, no podemos llegar nosotros y hacernos justicia con nuestra propia mano. Vivimos en un estado de derecho, en donde el derecho tiene que ser declarado. Tiene que haber petición de parte para que empiece a funcionar esa mecánica jurídica, los órganos jurisdiccionales impuestos por el Estado, precisamente para impartir la justicia, no para hacerla nosotros con nuestra propia mano. Entonces, hay canales, hay conductos, hay formas de cómo accesar a esa impartición de justicia. Y precisamente era lo que yo mencionaba, la legitimidad. ¿Quién está legitimado para el ejercicio de una acción? Quien la acredite. Recordemos que las obligaciones no se presumen, se demuestran las obligaciones. Si yo tengo un derecho sobre un bien inmueble, pues tengo que acreditarlo. Y también mencionábamos otro principio de derecho: nadie puede vender lo que no es suyo. Entonces, esta serie de principios y estas normas de tipo jurídico tan importantes, yo creo que sí vale la pena que nuestros paisanos las tengan en mente, sepan que pueden accesar a ellas y sepan evidentemente que pueden defender su patrimonio. Se nos está yendo el tiempo, vamos a aprovechar mucho el próximo bloque, pero mientras tanto vamos a un corte y regresamos a concluir el tema con tus preguntas. No tardamos.
Platicando en familia esta tarde de martes, interesante. Nosotros, el abogado y yo, tenemos aquí preguntas, respuestas. Tenemos una llamada telefónica que es interesante poderla compartir con el público. Primero, para resolver a la señora Gómez que se comunica, y segundo, para que los demás que puedan llegar a estar en esta situación sepamos cómo proceder. Muy bien. Ahí va. Adelante. Dice la señora Gómez: mi papá me regaló una casa, yo nací fuera del matrimonio y él me la regaló. A ver, ahí le va otra vez. Mi papá me regaló una casa. Yo nací fuera del matrimonio y él me la regaló esta casa antes de reconocerme. No hizo cambios, ya murió. Hoy quiero venderla. ¿Qué me recomienda? Primeramente, ver si tiene un título de propiedad que la ampare a ella como titular de ese derecho. Porque muchas veces puede decir, me dieron la casa, pero fue en forma verbal, fue en contrato privado, o a lo mejor fueron con el notario X una vez, 2 veces, pero no concretaron ese acto jurídico. Entonces, aquí sería conveniente que nos aclarara un poco más de información. Sí. Y ver documentos, investigar en registro público de la propiedad, revisar quién es el titular de ese derecho real de propiedad, quién es el titular en el catastro del inmueble en donde se encuentra. Entonces hay que tener un poco más de información para poder si se puede comunicar en breve, unos minutos antes de que se termine el programa, todavía usted podría alcanzar a apoyarla. Con todo gusto, abogado. Pues la representación, como vimos ya, sí, hay aspectos muy importantes, hay tipos de representación y nos hacen falta dos tipos más. Está la representación oficiosa, sí, que sirve para facilitar la solidaridad en forma voluntaria. Sí. Y por último, la representación judicial, que esta se determina directamente por la autoridad jurisdiccional. Lo hace al nombrar un interventor, o nombrar un albacea, o un tutor dativo, en el caso de que exista algún incapacitado, algún menor de edad. Entonces, sí me gustaría hacer una precisión, porque hay tratadistas que juntan estos 2 tipos de representación, la legal y la judicial. Okay. Pero son diferentes. Son distintas, pero hay quien las unifica. Las une. Uh-huh. La legal es la impuesta por la ley. Sí. La que la ley dice, aquí no hay vuelta de hoja. Los Así menores son representados por los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que ejercen la patria potestad. Ahora, la representación judicial es la que determina la autoridad jurisdiccional al momento en que se hace sabedor de un procedimiento en donde hay intervención de menores. Hay unos menores dentro de un trámite de divorcio, inmediatamente el juez dice, yo te nombro tutor dativo de los 2 menores de edad o del menor de edad para que él sea representado legalmente, sus intereses, y no quede al arbitrio de las partes, a lo mejor en una controversia de índole familiar, que son difíciles, son complejas el llegar a acordarlas. En donde el menor está corriendo riesgo, sus intereses, ahí es cuando entra esta representación. Cuando ya la autoridad determine, dice, el interés superior del niño tiene que estar cubierto, sí, y tiene que estar asegurado. ¿Cómo me aseguro, autoridad? Nombrándole un tutor, sí, el tutor dativo. ¿Para qué? Para que lo represente, para que legalmente esté una persona ajena, un tercero ajeno, diciendo que sí, que no, qué le conviene, qué no le conviene a ese menor de edad. Ahora, esa representación judicial también se da en los casos cuando hay una denuncia de un juicio sucesorio intestamentario. Hay ocasiones en donde los bienes materia de la herencia pueden sufrir un menoscabo en perjuicio de los herederos. Bueno, pues inmediatamente el juez va a nombrar un albacea provisional para que sea el representante legal de los herederos y de la sucesión, para que no quede acéfala. Lo hace en una forma provisional, hasta en tanto no queda ya debidamente nombrado un albacea en su momento. Entonces, vemos esos aspectos de representación dentro de esa figura, de la representación judicial, que es la que determina la autoridad.
La representación oficiosa, considero yo, y la dejo al último, porque es de las más sencillas, es aquella intervención que hace en forma voluntaria una persona, pero sin tener el poder que lo habilite como tal, como representante. Y aquí me gustaría poner un ejemplo para que quede, para ser más que quede claros. amarrado y más claro. Resulta que están construyendo una casa, meten maquinaria y esa maquinaria, esos golpeteos están haciendo que la casa de al lado empiece a tener cuarteaduras. Pero el vecino, que es muy amigo del dueño de ese inmueble, pero que no se encuentra de momento porque se fue de vacaciones un mes a X lugar, advierte que hay un deterioro en la finca de su vecino, la finca de su amigo. Está siendo sabedor día tras día que entran máquinas, que salen máquinas, que hay golpeteos, que hay albañiles, que hay movimiento y que la finca se está deteriorando. Día que pasa, día tras día, se está deteriorando ese bien inmueble. Entonces él que dice, bueno, pues le voy a avisar a mi amigo e informarle que su patrimonio está sufriendo un deterioro. Pues no lo puede localizar, no sabe a dónde se fue, su celular no le contesta, los correos no les contesta. Entonces él él toma una determinación y dice, bueno, me voy a constituir gestor oficioso para representar los intereses de mi vecino, de mi amigo, que yo sé que le está afectando. Entonces él se pone la camiseta y dice, ahora me nombro yo solo, como gestor oficioso para promover un interdicto para retener esa obra, para suspender la obra que se está realizando, hasta en tanto no pongan los seguros necesarios o tomen las medidas, que hagan algo, pero que no se siga deteriorando el inmueble. Estos casos son reales, estos casos se han dado en la vida práctica, en la vida jurídica, y sin embargo es cuando vemos claramente esa figura de representación oficiosa que se realiza por la mera solidaridad, por la amistad o por querer hacer un bien a una persona, y que evidentemente el gestor oficioso actúa como que si se tratasen bienes propios, como que si el interés fuese de él. Ya en su momento, cuando venga el vecino, cuando venga el interesado directo, que aparezca o lo contacten, lo único que tiene que hacer es ratificar la gestión realizada por esta persona y él continuar con la defensa de su patrimonio. Entonces esta representación se caracteriza por la cuestión solidaria. Solidaria, únicamente. ¿Por qué? Porque la actuación resulta de que no hay un poder, no hay nada, ningún documento que lo faculte a que intervenga. Sin embargo, lo puede hacer, y una autoridad lo único que va a hacer es señalarle el monto de una fianza para garantizar su actuación jurídica que tenga. Abogado, se comunica nuevamente la señora Gómez y bueno, aquí nos da algunos datos. Sin embargo, el tiempo nos está consumiendo. Me gustaría mucho, abogado, si nos puede proporcionar algún número de contacto. Claro que sí, con todo gusto. Es un número local, es el 1649-1919. Sí. Y un número de celular, es el 33 14 57 81 83. Yo le voy a pasar, señora Gómez, al abogado la papeleta que nos hizo llegar con Don Ají para que lo tome en cuenta y se comuniquen, con todo ¿verdad? gusto. Y le pueda ofrecer alguna respuesta, una asesoría, orientación. Una orientación al ¿verdad? respecto. Abogado, gusto. Agradezco sobremanera. Vamos a seguir platicando de otros temas interesantísimos. Ya lo comprometí al aire. Adelante. Quiero agradecerles a todos ustedes, queridísimo público de la zona metropolitana y de los Estados Unidos que nos siguen, la atención y su presencia como siempre. Los dejo a continuación en casa con mi compañera Leti. El día de mañana vamos a estar hablando de la importancia en la gestación para la crianza de los niños en escuela para padres. Quédate con nosotros y muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña como siempre. Buenas tardes, chicos. Abogado Alfonso de León Mijes, muchas gracias por haber estado en Platicando Familia. Al contrario. Mi nombre es Alicia Hernández y te veo el día de mañana. Cuídate y que Dios te bendiga mucho.